Y una de las cosas que sorprendió por lo duras de las declaraciones fueron las expresiones del intendente Pedro Pesati, que llegaron el sábado a media tarde aproximadamente. Pesati dijo: cuando leí las declaraciones de Costantino, pensé que era un chiste, pero es más grave que un chiste de mal gusto, pues incurre en la manipulación de la visita de Sergio Massa a Carmen de Patagones y del que soy testigo. En primer lugar, debo decir que Massa vino a Viedma con dos objetivos, indicó, y detalló. El primero era estar en el inicio de la obra de la terminal, y en segundo orden para conocer Tren Patagónico. En este último caso, Massa quería conocer de primera mano el proyecto que tiene esta empresa para volver a unir Viedma con Bahía Blanca. Pesati explicó también: esta es una iniciativa que obviamente compartimos con Patagones, pero que está sustentada fundamentalmente en la capacidad de la empresa ferroviaria que tiene Río Negro para constituirse en la plataforma de un proyecto que Sergio Massa está impulsando. Sergio cree en el transporte ferroviario en todas sus posibilidades y por eso fuimos a visitar las instalaciones del Tren Patagónico y nos reunimos con García. No sé entonces cómo pudo armar semejante disparate Julio Costantino. Por supuesto que descarto que Sergio Massa deje de apoyar este proyecto por los dichos de Costantino. Cuando fue consultado por esto dijo, aunque igualmente expresó, ha generado por Costantino un daño enorme en las relaciones personales e institucionales entre nosotros. Me imagino que se refiere a él y a Costantino. A mi juicio, debería ya mismo retractarse y pedir disculpas porque es falso lo que ha dicho. Esta mañana habló Costantino con Lucas Roche, no se retractó, ¿no es cierto? Le digo a la producción, no se retractó, después lo vamos a pasar. Confirmó lo que había dicho. Lo tengo en línea, hace un ratito que está esperando y le pido disculpas, pero quería cerrar un poco la presentación del tema al intendente de Patagones, José Sara, que me avisan que está con alguna dolencia física, está en su casa. Lo molestamos 2 minutos porque la verdad yo pensaba el fin de semana, y lo decía hace un ratito, bueno, ¿qué estará pensando o haciendo a lo mejor al intendente Sara después de todo esto? Y quiero conocer su opinión. Intendente, buen día. Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, gusto. Cuando se enteró de esto, me imagino que inmediatamente después de sucedido en Villalonga le habrán comentado. ¿Cuál fue su reacción? A ver, primero vamos a contarle a los oyentes cómo se suscita todo esto, porque si no, así en frío parece una cosa, y si analizamos cómo se vino dando todo, es otra. Pedro Pesati me invita, el intendente de Viedma, a ir a recibir a Sergio Massa al aeropuerto y hacer toda la recorrida que hacía en Viedma y después en Patagones, que era el inicio de la terminal. Después fuimos a la Universidad de Río Negro, almorzamos, después vinimos invitado por Marino a Patagones al Centro de Salud Mercantil, después visitó la farmacia sindical y ahí en ese momento, más o menos eran las 6:30 de la tarde, no pensé que se iba a quedar hasta tan tarde Sergio Massa acá, que yo teníamos la inauguración de las luminarias en el Cerro de la Caballada, lo invito si quería ir de pasada, y me dijo que sí, que no había ningún problema. ¿Por qué cuento un poquito? Porque desde que llegó Sergio Massa empezó a hacer broma, a mí también me hacía broma, me cargaba, venía distendido él. Sí. Venía contento a Viedma, se lo vio todo el tiempo así. Yo lo vi, pero si me permite, en la legislatura de Río Negro era pura risa, todo el mundo, él y todo el mundo. Por eso te digo, sí, él estaba muy distendido. Sí. Pensé que es el diputado de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Imagínate que él tiene contactos con todos los bloques del país, entonces tiene un montón de problemas en el que está transitando el país, así que acá para él era un día como una vacación, sí, digamos, acá entre exacto, comillas. Sí. No vacaciones, pero sí. Era un momento agradable porque bueno, se lo esperaba, porque también no siempre vienen funcionarios del rango de Sergio Massa, además con el ministro de Transporte. A ver, nosotros sabíamos que iba a venir y nuestro objetivo era tener, como habíamos dicho con Pedro, por eso nos habíamos reunido antes, también con Ricardo Marino, con el presidente del Tren Patagónico, porque como venía con el ministro de Transporte de Nación, y hay un interés importante del gobierno de Río Negro de tener la concesión de la vía de Bahía Blanca a Viedma, a Carmen de Patagones, el sector de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, para nosotros es importante esta visita. Y creo que así fue, porque después se le abrieron también más puertas a Daniel García, al presidente de Tren Patagónico. En un momento, cuando estábamos en el centro de salud mercantil, me agarra y me dice: José, a ver, ¿por qué no le das el bloque que quiere la concejal de Marino? No seas malo. Me cargaba. Claro, la oficina, digamos, claro, sí. Sí, la oficina, que sí. En definitiva, Julio después, en una oportunidad, le amplió la oficina, le dio un espacio más. Una pavada que... Sí, y después, mientras estábamos tomando un café antes de ir al Cerro La Caballada, ahí en la farmacia sindical, uno de los concejales del Frente de Todos le dice: nada, porque en definitiva no nos dan las comisiones. A ver, te digo más, el ministro de Transporte, que estaba al lado mío, le dice: ¿y qué tiene que ver el intendente? Eso lo tenés que debatir en el Consejo Liberante. Le dijo Guerrera, claro. Exacto, Alexis, como diciendo: a ver, ¿para qué traes esto? A ver, sí. ¿A quién se lo dijo, intendente? ¿A quién le dijo eso? A Dalmau. A Dalmau, sí. Ajá. Y ahí también Sergio se reía, se divertía, dijo algunas cosas que no tiene sentido plantearlo acá, pero en definitiva él estaba en broma, porque además, a ver, para mí fue una chiquilinada, que la única preocupación que tenían estos concejales del Frente de Todo, algunos de estos concejales, porque no estaban todos, en eso tengo que ser claro, que le estén planteando comisiones que se debaten en el Consejo Liberante. Es un disparate, con toda honestidad, a un presidente de la Cámara de Diputados diciéndole: che, a ver, vos podés intervenir. No, muchachos, eso se interviene en el Consejo, se debate, se discute, y si no te dan la comisión, andá y pedí los expedientes y los tratás igual. No pasa por estar en una comisión o no. Yo estuve en el Consejo Liberante y a diferencia de otra época, nunca nos daban nada. Entonces, es una chiquitinada. Eso genera que cuando vamos al Cerro La Caballada, cuando lo presenta a Julio, le dice en broma, le dice una mala palabra, y lógico, Julio, que no vino en el recorrido, que no sabía, lo agarró frío. Y no le gustó. Y además después, cuando hicimos la inauguración de las luminarias, vamos con Sergio caminando y con el ministro a los miradores para ver la ciudad desde ahí, y yo después me adelanto y ellos quedan discutiendo ahí atrás, discutiendo con los del Frente de Todo, y parece que alguien una persona que estaba con algún concejal lo pechó a Julio, y ahí Julio más se engranó. Entonces, cuando él cuenta que le dijo callate, algo así, ¿no es cierto? Exactamente, claro, pero a ver, esto no va a condicionar nada. Primero, que Sergio Massa vino acá con un objetivo de que el tren, un pedido y un reclamo que hace la provincia de Río Negro. Además, nosotros presentamos 2 proyectos para las terminales, mejoras en la terminal de Stroeder y una terminal en Villalonga que no tiene, que ya hace rato que están los proyectos para que se aceleren. Me parece que eso es lo más positivo. La visita de Sergio Massa, lo otro es historia. Ya está, no tiene sentido, no me parece que está bien. Yo lo entiendo a Julio, porque Julio es una persona seria, una persona que maneja bien el Consejo Liberante, y bueno, lógicamente que le chocó porque él no estuvo en todo ese recorrido, y bueno, para él fue duro la situación, y además porque viene con una interna con los concejales de Frente de Todos todo el día planteando estas cosas, ¿no? Que chiquitajes, en vez de apuntar a proyectos importantes para el partido de Patagones y aprovechar a estos funcionarios, ¿no? Porque son los que te abren puertas, los que te deciden, con lo que significa el lugar donde está Sergio Massa, porque además de eso había un ministro de Nación, no es poca cosa, de Transporte de Nación. Entonces, bueno, esas cosas hay que aprovecharlas. Sí, pero bueno, yendo a lo de Constantino, digamos, lo malinterpretó entonces de una manera a Massa. Yo se lo dije a Julio, que para mí era una broma, que en ningún momento, porque él lo continuamente estuvo así todo ese tiempo haciendo bromas, chistes, y estoy convencido que fue así, estoy convencidísimo de eso. Sí. Yo digo, por ejemplo, lo vi en la legislatura de Río Negro cuando le preguntaba a Palmieri sobre los botones de los micrófonos, y decía, no, yo allá con un botón les corto a todos los de juntos, decía cosas por ejemplo, por ¿no? Eso, pero claro. Por eso te digo, hay un montón de cosas que a mí me cargaba también, se te van a enojar los juntos que andás conmigo, pero claro, cosas que uno entiende, porque además él viene distendido, venía bien, contento, entonces hay que aprovecharlo. Y acá, bueno, lamentablemente lo dice así, como está bien. A Julio, que no estaba en ese contexto, no le cayó mal, ¿no? Y además yo creo que esto también tiene que ver
con lo que sucede después, que yo ahí no estuve, yo estaba mucho más adelante y no vi el tema de la discusión que hubo con los concejales ahí en el cerro, ¿no? Ahora, esa frase que dice Constantino que le dijo, porque en un momento Constantino dice, me buscó Massa y me dice, bueno, vos sabés que pesa más, ¿no? Si las obras o los lugares en las comisiones. Pero eso como todo. También es broma. Se estaba yendo y dice, che, fíjate que, mirá que nosotros estamos trabajando en estos proyectos, vale más estos proyectos que unas comisiones de fomento, de estas comisiones del Consejo Deliberante. Lo tiró así, o un bloque, pero lo tira en joda, si él no tiene poder de decisión sobre un Consejo Deliberante. A ver, yo mismo no me meto en el Consejo Deliberante, más allá que soy el conductor de Cambiemos, no me meto en el Consejo Deliberante, dejo que cada uno hable. Yo lo viví en el Consejo Deliberante cuando era concejal, que tenía cada proyecto que hablaba, al frente de todos tenía que agarrar el teléfono, se levantaban, nos llamaban a Curetti, ¿podemos decir esto? ¿Nos da autorización? Yo dejo que hable, que planteen las cosas. A mí me interesa que se saquen las cosas importantes para el partido de Patagones, que le beneficia a la comunidad, a nuestro pueblo, proyectos importantes, la aprobación del presupuesto, de la fiscal impositiva, de la rendición de cuentas, esos son temas importantes. Bien, ¿y usted sabía que esto lo iba a decir Constantino el viernes en el Consejo o lo sorprendió? Julio me había dicho que él, si tenía oportunidad, iba a plantear más que nada su preocupación por lo que había sucedido con los concejales. Ajá, bien. ¿Y lo habló con Pesati el fin de semana al tema o no fue necesario? No hablé con nadie más, no. Bien, porque me parece que esto queda acá y nada más. Bien, o sea, ¿y a Massa esto le habrá llegado? No, ni siquiera se enteró del tema. No tengo ni idea. Claro, bueno. La cuestión es lo Massa está para otra cosa. No, por eso, sí, estaba con Guzmán, un Bolón que fíjate que está con Guzmán, está con Ganancia, están con temas de verdad del país, un país que está complicado, difícil. Imagínate si va a estar pensando lo que están diciendo acá. Por eso, bueno, claro, uno imaginaba un poco eso. Pero como Constantino dijo, el tema de las obras, como que le había dicho que por ahí no se hacían, no, eso es descartado entonces. No pasa nada. Bien, bueno. Intendente... están a otra altura estos funcionarios, están a otra altura. Están con otros proyectos importantes para el país, no están acá para el chiquitaje que tenemos nosotros acá, para estas cosas. Bien, bueno. Intendente, le agradecemos. ¿Está en cama en este momento o más o menos ahí al borde? ¿No? Sí, estoy confiable. Bien, bueno. Gracias por atendernos de esa manera, muy amable, ¿eh? No, yo te agradezco a vos y mando saludos a toda la audiencia. Hasta luego. El intendente Zara, entonces, dándonos su punto de vista de toda la situación, en síntesis, si no lo escuchó desde el principio, habló de la jocosidad con la que se manejó Massa, o sea, no en todo el viaje, porque cuando estuvo ahora en la terminal y eso no es que tiraba un chiste atrás del otro, aunque alguna cosita siempre tiraba. Es así Massa. ¿Se acuerdan cuando le hacían las imitaciones de Tinelli? ¿Qué haces, crack? Era la frase, porque era todo el día, decía, ahora no lo debe decir porque le da vergüenza. Pero así como lo dijo, perdón la palabra otra vez, hijo de puta, cuando se bajó a Constantino, que no lo conocía, y bueno, se maneja así. Yo digo que lo vi, insisto con esto, yo lo vi en la legislatura de Río Negro, y era una joda, desde que entró, si me permiten la expresión, hasta que salió. Y con eso de la botonera se reían a carcajadas con Palmieri, con Pesati, con todos los legisladores. Ya estaba distendido el tipo. Está bien, yo utilicé la palabra vacaciones, pero no era que vino de vacaciones, pero vino, lo invitaron a varios actos, y nada, vino y sabe él que se va a ir con un montón de carpetas de pedidos que para eso también trajo un ministro, ¿no? Para que se lo entregaran a él y a sus asesores y colaboradores. Y creo que hablaba en ese sentido. ¿Qué dijo Zara? Lo agarró frío Constantino. Claro, Constantino no venía de todo el día de joda, por decirlo de una manera, jocoso, de Massa, y cuando Massa lo ve a Constantino, se lo dice de esa manera, lo descolocó totalmente. Eso dice Zara respecto de Constantino. Igualmente ahora están reunidos los concejales para ver qué hacen. Yo creo que muere acá. Yo creo que debería morir acá, o sea, más allá de que se solidaricen o no con Julio Constantino. Después vamos a escucharlo a Constantino para ver, después de un fin de semana, me imagino que lo habrá llamado mucha gente, cuál es su sensación hoy, 3 días después de lo que dijo, pero vamos a escucharlo más adelante.